Nosotros no éramos un país moderno. Nosotros nacimos a la independencia con un pie en la Nueva España y un pie en México. Nuestras instituciones eran coloniales, todavía en la época de Benito Juárez nuestras instituciones eran coloniales, pertenecían al modelo económico y político del antiguo régimen. El antiguo régimen, para muy rápidamente explicarlo, se basa en los estamentos. Cada estamento tiene un derecho particular, cada estamento tiene una obligación particular y son inamovibles. El clero tiene su fuero, el ejército tiene su fuero, tienen sus propias leyes, tienen sus propias obligaciones y nadie puede ir en contra de ellas. Ese fue el destruir estos grandes lastres para la modernización de México, fue la intención de las leyes de reforma. Y si no destruíamos estos lastres y modernizábamos a México, México iba a desaparecer. México ya había sufrido en la guerra del 47 por su atraso. México no era un país moderno cuando tuvo que enfrentar a los norteamericanos. Un país que tenía un ejército moderno, con una estructura moderna, que obedecía al Estado, que tenía un sistema económico moderno, que podía sostener una guerra de grandes proporciones con cualquier país, y sobre todo con un país atrasado, que estaba en eterna bancarrota porque era un país anticuado, que vivía en el pasado. Tenía un sistema hacendario fundado desde el principio de la colonia. Por eso siempre estaba en bancarrota el gobierno. Por eso siempre el ejército podía oponerse al gobierno. Por eso el clero podía darse el lujo de desobedecer al Estado y podía incluso sostener, patrocinar a los opositores del gobierno, porque tenía fueros, porque tenía los recursos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acabar, romper con ese círculo vicioso y poder modernizar a México. No puedo educar a un pueblo si yo no controlo las escuelas. Yo no puedo controlar a la población si no tengo el control sobre el registro civil. No puedo yo creer y crear una economía nacional si todas las propiedades pertenecen al clero, las buenas, las importantes pertenecen al clero, no se mueven, no producen impuestos, no generan. Si las comunidades indígenas tienen un mercado de autoconsumo, porque si la mayoría de la población era indígena, eran aproximadamente los 8 millones que vivíamos en esos años en México, 7 millones eran niños y vivían en sus comunidades, no formaban parte del mercado nacional, no producían excedentes, era autoconsumo, producían su maíz, vendían un poco, las tierras eran para la comunidad, no había un sobrevalor sobre la propiedad, no había plusvalías. Entonces no íbamos nosotros nunca a progresar, no se podían establecer industrias, no había individuos, no había gente que nutriera la clase obrera. Así que debíamos nosotros transformarnos. Y esa era nuestra segunda independencia. Nuestra independencia de nuestro pasado colonial, católico, monarquista. Se podría pensar que es una interpretación que estoy forzando demasiado, pero no. Leyendo yo escritos de don Benito muy anteriores, cuando don Benito en Veracruz hace un manifiesto anunciando que va a emitir las leyes de reforma, dice: la nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque el resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo, esto es el pasado, las formas tradicionales, en fin, y de los abusos ha provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. Si no triunfaban sobre ese México antiguo, México iba a desaparecer. Nos íbamos a fraccionar
fraccionar en pequeñas repúblicas o podíamos ser absorbidos por los Estados Unidos. Ya lo habíamos sufrido y lo sabía. Y no es solamente pensamiento de Juárez, era un pensamiento de los liberales de la época. Poquitos años después, en el 63, el presidente Lincoln, no creo que inspirado en lo que dijo don Benito, pero siguiendo el espíritu de la época, dijo Lincoln en su discurso de Gettysburg, dice: tomemos aquí la solemne resolución, refiriéndose a los muertos que estaban enterrados en Gettysburg, de que su sacrificio no ha sido en vano, que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra. Eran también los valores liberales y republicanos que se estaban oponiendo a los valores antiguos, la esclavitud, los latifundios que tenía el sur. Era un espíritu de los liberales republicanos de la época, y Juárez y su equipo lo sabían. Si no se llevaban a cabo las leyes de reforma, si no modernizamos, si no desamortizamos, si no desamortizamos incluso los bienes de los indios, nunca vamos a poder modernizar México. Y si no nos podemos modernizar, nos va a comer las potencias extranjeras. Ese es el triunfo de la República. Triunfó el ser republicano de México sobre el ser virreinal de México. Por eso pasaron todas estas cosas. Por ejemplo, Daniel Cosío Villegas habla de la historia moderna de México. Es en este momento cuando empieza la historia moderna de México. México no había tenido más que una historia virreinal colonialista hasta el triunfo de la República. Y así, de esta manera, cerrando todo esto, muy apresurados, concluyo mi participación y agradezco a ustedes la atención.